Necesito consejo, tía loca se pone como loca porque no es el centro de atención. Hola a todos. Necesito desahogarme y necesito un consejo externo. Me disculpo de antemano por mi ortografía y gramática y por lo largo de mi rant. Así que, yo de 27 años Milenka, tengo una tía de 57 años que es la hermana de mi papá de 54 años Mario. Mi tía siempre ha sido una persona egoísta, incluso antes de que yo naciera. Mi tía consiguió un trabajo bien pagado después de graduarse de la universidad y vivió su vida como quiso sin pensar en los demás. Cuando mi papá y mi tía tenían 20 años, su primo falleció por una sobredosis de heroína después de ser adicto durante años. Aunque todos lo supimos después, ha sido una especie de sucio secretito familiar del que nadie nunca habló. Esto es importante más adelante. Mi tía tiene 2 hijos de 20 años Fanny y de 17 años Marcelo. Poco después del nacimiento de mi prima de 20 años Fanny, mi tía y su entonces esposo se separaron. Se reconciliaron más tarde por un tiempo, hicieron que mi primo, 17 metros, sanara su matrimonio y se divorciaron poco después de que naciera mi primo. Su padre, el ex de mi tía, nunca lo aceptó realmente y lo trató como una mierda. Después de su divorcio, su ex pasó varios años en la cárcel por fraude en internet. Ella lo conoció en una cena en casa de la madrina de mi papá. El ex de mi tía era el novio de la hija de la madrina de mi papá. Mi tía en realidad se lo robó. Esto causó un gran drama entre mi abuela, ahora 83F, y su amiga, la madrina de mi papá. Debido a la carrera criminal del exmarido de mi tía, él no pagó la manutención de los hijos y tampoco la apoyó personalmente. Se mudó más cerca de mis padres y de nosotros y consiguió un trabajo a 150 kilómetros de casa, donde se quedaba durante la semana. Sus hijos, que tenían 5 y 2 años en ese momento, se quedaban con mis padres y con nosotros durante 3 días, mientras que nuestra abuela, que tenía 67 años en ese momento, conducía hasta la casa de mi tía y cuidaba a mis primos los otros 2 días de trabajo. Mis padres le pidieron varias veces a mi tía que encontrara un trabajo más cerca de casa, a lo que siempre se negó. Dijo que no podía encontrar trabajo allí, lo cual es mentira porque tiene un trabajo muy solicitado incluso en ese momento. Así que mis primos crecieron con nosotros, mis padres, mi hermana y yo, a tiempo parcial. Mi hermana, 9F en ese momento, tenía una enfermedad mental grave desde que era pequeña, por lo que mis padres tuvieron que cuidarla mucho. Mi tía lo sabía y aún así no se molestó en involucrarse más en el cuidado de sus propios hijos. Mis padres, lamentablemente, no le pusieron límites a mi tía en ese momento, principalmente porque se preocupaban por el bienestar de mis primos, sus sobrinas y sobrinos. Mi tía no les pagó nada a mis padres por cuidar a sus hijos. Unos años después, mi amada y maravillosa hermana falleció después de luchar contra su enfermedad mental durante años. Tenía 21 años. Antes de la muerte de mi hermana, ella vivía con nuestros padres. Mi tía y mi abuela no se llevaban bien con mi hermana. A mi hermana no le agradaban por varias razones y ellas no lo entendían. Mi hermana las trataba bien, pero en su mayoría se quedaba en su habitación cuando la visitaban porque se sentía abrumada fácilmente. A mis padres les parecía bien que se quedara en su habitación, pero mi tía y mi abuela no entendían que mi hermana estaba enferma y simplemente no podía estar en su presencia debido a su enfermedad mental. Mi hermana también despreciaba absolutamente la forma en que mi tía trataba a sus hijos, nuestros 2 primos, que hasta el día de hoy son tan cercanos como nuestros hermanos. Después del fallecimiento de mi hermana, mi tía y mi abuela comenzaron a acosar a mis padres porque se alejaron de ellas. También acosaron a mis padres por planear un pequeño funeral como mi hermana quería, solo mis padres, yo y mi prometido, 33 metros. No se callaban la boca e incluso hicieron que mis primos se sintieran culpables para que razonaran con nosotros. Mi tía usó a sus hijos para que mis padres y yo cediéramos a su voluntad de invitarlos al funeral de mi hermana, aunque expresamos nuestro deseo de mantenerlo pequeño. Todo tenía que ser sobre ellas y se entrometieron en todo y faltaron absolutamente el respeto a mis padres, a mí y a mi hermana. Más tarde hicieron más mierda y yo dejé de tener contacto con ellas. Mi relación con mis primos se mantuvo intacta y es tan cercana como siempre.
Últimamente mi prima, 20F, me contó sobre la situación que está enfrentando en casa. Hay gritos y acoso constantes con respecto a la muerte de mi hermana hace 2 años. Mi tía está regañando a su propia hija por no permitirle hacer el duelo y por destruir a la familia. Mi prima también dejó de tener contacto con el resto de la familia después de lo que hicieron en el velorio de mi hermana. Mi tía también acosa a mis padres regañándolos por mantenerla fuera de su dolor y no dejarla hacer el duelo con nosotros. Mis padres le explicaron varias veces a estas alturas que nadie la excluyó a propósito y que solo queríamos estar entre nosotros los primeros días después de la muerte de mi hermana. Mi mamá le dijo a mi tía que mi mamá perdió a su hija y solo quería estar con su esposo, su otra hija, yo, y su futuro yerno, mi prometido. Todo lo que queríamos era que nos respetara y respetara nuestra privacidad después del fallecimiento de mi hermana. Mi tía luego dice que ella también es familia y que debería estar con nosotros y así sucesivamente. Hay una lista interminable de regaños que mi tía usa una y otra vez. Mi tía también insiste en que se le debe permitir hacer el duelo por su primo muerto con nosotros mientras nosotros hacemos el duelo por mi hermana. Mi tía estuvo en un hospital psiquiátrico en verano durante varias semanas porque no podía procesar la muerte de su primo. Últimamente a mi papá le diagnosticaron cáncer. Aproximadamente le quedan entre 1 y 2 a 5 años. Habrá algunos diagnósticos adicionales en las próximas semanas, luego sabremos cuánto tiempo le queda. Me destroza absolutamente que mi amado papá probablemente se esté muriendo pronto. Después de recibir el diagnóstico, le contó a mi tía porque su tipo de cáncer es hereditario y todos tenemos que hacernos la prueba ahora. Después de escuchar que mi papá está enfermo, mi tía se volvió absolutamente loca e hizo más mierda. Se puso tan mal que mi mamá la llamó y la confrontó por sus mentiras. Estuve presente durante esa llamada y mi mamá habló con firmeza pero con comprensión hacia mi tía. Mi tía se enfadó tanto que procedió a gritarles a mis primos y se negó a pasar la Navidad en casa de mis padres, aunque mis primos y mi abuela estaban con nosotros. Incluso mi abuela llamó loca a mi tía por estas tonterías. Mi tía no soporta no ser el centro de atención. En el cumpleaños de mi prima hoy, mi tía comenzó a gritar y llorar tanto que mis padres programaron una reunión en enero con ella y mis primos para hablar las cosas. Estas conversaciones ya ocurrieron antes y no tuvieron ningún efecto de ninguna forma. Mi primo menor está a punto de ser ingresado en una sala psiquiátrica debido al estrés constante y los regaños de su madre y mi otra prima está tratando de mudarse. Es una situación de mierda. Así que, después de leer esta larga historia, perdón por la longitud, ¿cuál es tu consejo con respecto a esta conversación que programaron? ¿Debería suceder? ¿Qué debería pasar antes? ¿Cómo puedo ayudar a mis primos? Gracias de antemano por cualquier consejo. Gracias por ver el video hasta el final. Dale me gusta, subir historias todos los días. Escríbenos de qué país nos ves para mandarte saludos.